Hoy vamos a comenzar con una nueva carta de Pablo, la carta que él escribe a los Efesios, y intentaremos buscar algunas pistas de la fe dentro de ella. Pero primero tengamos en cuenta que esta iglesia, llamada la iglesia de Éfeso, era una iglesia que Pablo amaba, una iglesia que realmente estaba en su corazón porque era uno de sus trabajos, de los frutos de su ministerio. Y él quiere que los creyentes de Éfeso puedan alcanzar un nuevo nivel espiritual. Quiere que dejen algunas cosas y que alcancen un grado de superioridad en su fe, en su manifestación y en su expresión cristiana. Pero los humanos nos enfrentamos a una dificultad que todos tenemos que superar, que muchas veces perdemos conciencia de quiénes somos. Los problemas de la vida, el tiempo, el acostumbramiento, la masificación, nos hacen perder conciencia de nuestra identidad. ¿Quiénes somos verdaderamente nosotros en Cristo Jesús? Hay un concepto religioso que ha hecho mucho daño también dentro de la iglesia, es el concepto de laico, dividiendo de esta manera al cristianismo en dos facciones. Los laicos, por un lado, que son las personas que componen el cuerpo, pero que no tienen prácticamente ninguna obligación más que de asistir a las reuniones, pero no tienen voz, no tienen voto, no tienen participación. Y por el otro lado, el clero, que es parte de la cúpula dirigente, son los que tienen la autoridad, son los que deciden y son finalmente, si uno hace un análisis de esto, quienes son los importantes dentro de la iglesia. Así que esta división entre clero y laico creo que fue un gran daño, porque la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos dice que todos los cristianos somos partes del cuerpo de Cristo. Es verdad, cada uno con responsabilidades diferentes, pero todos tenemos una gran responsabilidad de representar a nuestro Dios y a nuestro Señor en este mundo. Por eso Pablo, terminando la primera parte de su carta, que es la carta a los Efesios que vamos a estar considerando, en el capítulo 1, desde los versículos 21 al 23, les dice de la siguiente manera, y le pido por favor que me acompañe en esta lectura. Hablando de Cristo, por supuesto, Pablo está presentando a Cristo y dice de él de la siguiente manera: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quisiera hablar entonces, por unos pocos minutos, los posicionamientos que nos dan nuestra fe cuando nosotros podemos creer en Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, está sometido entonces o está bajo el poder de alguien que tiene todo bajo sus pies. Y esta es una metáfora, esta es una ilustración de poder. Tener algo debajo de los pies es una ilustración que nos habla acerca del poder. Pero ¿sobre qué pilares se edifica el cristianismo y sobre qué pilares se edifica su fe? Sobre la tradición, que muchas veces es mucho más importante la tradición que lo que enseña la palabra de Dios. Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les dijo que por vuestra tradición o que por su tradición quedaban anulados los mandamientos de Dios, porque tal vez para ellos la tradición era más importante que lo que Dios decía. Por los dogmas, que son las enseñanzas de una religión, por la historia, por las autoridades. ¿Sobre qué pilares se edifica el cristianismo? Creo que aquí estamos frente a un pasaje clave y fundamentalmente es un pasaje que se enfoca en el centro del cristianismo, que no puede ser otro que Cristo. Para ser un cristiano, Cristo tiene que ser el eje, Cristo tiene que ser el centro. Pablo le escribió a Timoteo
uno de sus hijos espirituales, que fue pastor en la ciudad de Éfeso. Le escribió en la primera carta pastoral, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el pilar de nuestra fe, es Jesucristo. Solo Dios, un solo mediador, y no hay nada más entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Sobre Él tenemos que estar parados y sobre Él necesitamos estar fundamentados. A veces nos confundimos con ciertos dichos que provienen de la historia, donde dicen, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Podría ser una realidad en el Imperio Romano. Todos los caminos conducían a Roma, o muchísimos caminos emergían de Roma hacia el resto del imperio. Pero esto no es una verdad espiritual, se aplica solo a Roma, pero no se aplica en un sentido espiritual. No hay muchos caminos a Dios, no hay muchas formas de llegar a Dios, hay una y única que se llama nuestro Señor Jesucristo. Jesús tiene el privilegio de todas las cosas, porque Él cumplió de manera perfecta la redención que hoy nos puede llevar a Dios. Si Él hubiera fallado tan solo en un punto, la redención hubiera fracasado y usted y yo tendríamos que pagar definitivamente por nuestros pecados, por nuestras culpas y por nuestras fallas. Pero Jesús venció al pecado, venció a la muerte y con esto venció a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, arrebatándole las llaves o el poderío o el imperio que él tenía sobre esta área. Por eso Dios puso todo debajo de sus pies. Cuando alguien está parado sobre algo, habla de enseñorearse sobre eso. Cuando alguien pisa un lugar, se está enseñoreando, se está levantando por sobre ese lugar. En la misma carta que estamos leyendo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 21 dice algo bastante interesante que quisiera también citar, y si usted quiere acompañarme en esta lectura que aparecerá en pantalla. Dice acerca de Jesús que está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay nada que quede fuera del alcance de Jesús. No hay nada superior a Jesús. Por el contrario, todo está debajo de Él y Él puede juzgar y dominar y gobernar absolutamente todas las cosas. Por eso cuando usted está con Jesús, está con el que tiene todo poder y toda autoridad, con el que tiene un nombre dado a los hombres, como lo dice Pablo también ahora en otra carta, en la carta a los Filipenses, que fue escrita desde una cárcel. En el capítulo 2, desde el versículo 9 al 11, él escribió de esta manera, escúchelo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Demasiada evidencia como para no aceptarla, como para no creerla. Es Jesús. Acérquese a Él. Cuando usted se acerca a Jesús, va a estar por aquel que gobierna sobre toda situación, por aquel que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las naciones, sobre los problemas internacionales, sobre los problemas climáticos, sobre las catástrofes. Jesús tiene poder y autoridad sobre todo ello. Por eso, fíjese donde la fe a usted lo puede posicionar. Es muy interesante. Acérquese a Jesús por medio de la fe. Pero el libro de Efesios también nos dice algo más, que Jesús está puesto por cabeza, otra figura o otra metáfora de autoridad, por sobre todo en la iglesia. Pero Jesús es cabeza finalmente de toda la creación. Él dijo ser el alfa y la omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. Como si nosotros dijéramos, es la A y la Z. No hay nada antes de la A ni hay nada después de la Z. Jesús es todo y completa absolutamente todas las cosas. Por eso Jesús es la cabeza. La cabeza, usted sabe, está puesta arriba de nuestro cuerpo porque en ella se depositan o se materializan grandes capacidades que los hombres tenemos. Nuestra vista, el oído, el olfato, el gusto, están
justamente en nuestro cráneo, que lo llamaríamos cabeza en un sentido genérico. La cabeza siempre representó el mando, siempre representó la autoridad. Cuando una nación pierde sus autoridades o cuando las autoridades pierden el poder y no tienen poder de gobierno, se puede hablar entonces de un estado acéfalo o de un estado anárquico. Tenemos que cuidarnos de no llegar a estas situaciones que pueden ser aprovechadas por enemigos para destruir, para cumplir propósitos sumamente egoístas o absolutamente personalizados. Nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar que esto nunca nos vaya a suceder y tenemos que velar por la seguridad de nuestra patria. Pero también tenemos que velar por nuestra seguridad espiritual. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar sujetos a una autoridad y es Cristo la cabeza de la iglesia. Si no, la iglesia sería acéfala. Cada uno haría lo que quiere y funcionaría de manera absolutamente independiente con llaneros solitarios que andarían por el mundo. Pero realmente eso no es la iglesia. Sé que hay muchos llaneros solitarios. Usted los conoce, yo los conozco. Andan por ahí, no se sujetan a nadie, no le rinden cuenta a nadie y luego con estas personas surgen los graves y los grandes problemas. Porque no tienen a quién rendirle cuenta, porque no tienen a alguien que les diga vení, sentate y decime lo que hiciste. Contame cómo estás haciendo la administración. Decime o replicame nuevamente todas tus doctrinas y todas tus creencias. Es bueno estar bajo autoridad. Lo mismo que con Cristo, es bueno, es absolutamente sano y necesario estar bajo Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Satán quiere que ignores esta gran verdad. Él quisiera que te olvides de que Cristo es la cabeza, porque así te puede transformar en un verdadero perdedor a lo largo de esta vida. Sabe que muchas de las derrotas de esta vida tienen que ver con esto. Son consecuencia del diablo en la vida del hombre y son consecuencia del pensamiento de este mundo y que Satanás ha impuesto en los hombres, de que yo puedo todo, de que en mí están las respuestas, que en mí está el poder. ¿Sabe? Dentro del hombre no hay respuestas. Podrá haber algunas conjeturas, podremos sacar algunas reflexiones, pero las verdaderas respuestas no están en la mente humana. Vienen desde afuera y vienen desde el cielo y vienen a través de Cristo Jesús. ¿Cómo resultarían entonces ciertas situaciones de la vida si las enfrentáramos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, si Jesús es su cabeza, si Jesús es la cabeza primero de usted como persona, si es la cabeza de su familia, si usted es negociante o empresario, si Jesús es la cabeza de su negocio, si Jesús fuera la cabeza de nuestro país, le aseguro que las cosas serían tan diferentes. Bueno, yo no puedo decidir por otros, puedo decidir sobre mí mismo. Jesús es cabeza en mi vida y es cabeza en mi familia. Por eso uno cuenta finalmente con la bendición de Dios. Dice la Biblia que Jesús está puesto por sobre todas las cosas, sobre personas, sobre situaciones, sobre sentimientos, sobre la razón. Jesús va por encima de todo esto porque Él es cabeza. Y la cabeza tiene que estar arriba. Por naturaleza propia la cabeza va arriba. Sí, uno podría hacerla vertical y dejar la cabeza para abajo, pero no va a aguantar mucho tiempo. Va a comenzar a tener cefaleas, dolor de cabeza y va a darse cuenta que la mejor posición es que la cabeza esté siempre arriba. ¿Puede haber situaciones en la vida que parezcan irreversibles? Sí. ¿Puede haber situaciones donde parezca que todo acabó, que ya no hay solución? Sí, puede suceder, pero quiero decirle que pueden todas estas situaciones enfrentarse en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerdo un pastor y ministro de Centroamérica que en una de las reuniones él contó, no voy a decir quién es porque no viene al caso, pero él contó una situación que se había dado en una persona en su congregación que criaba langostinos y aparentemente una enfermedad había tomado aquellas piletas donde se criaban los langostinos.
piletas inmensas, enormes, donde hacían allí la cría y la multiplicación de esos animalitos que tan caros son, ¿no? Que hoy es prácticamente inalcanzable poder comprarlos para la dieta humana. Y él fue invitado por el dueño de ese lugar a las instalaciones para orar. Y él sintió que tenía que hacer algo. Y dice que él se arrojó a una de esas piletas y estando con el agua hasta el pecho, comenzó a orar dentro de esas piletas, con ropa así como estaba. Él sintió el impulso que así lo tenía que hacer. ¿Sabe qué sucedió? Hubo algo que sanó esas aguas y sanó a todos aquellos animalitos que estaban ahí adentro. Y fue esta una empresa muy próspera y muy productiva. Parecía que todo estaba acabado. Cuando un virus, una bacteria ataca de esta manera, prácticamente ya no hay respuestas humanas que uno pueda tener. Es que no buscamos necesariamente respuestas humanas, buscamos las respuestas divinas. Situaciones que parecen imposibles o difíciles en su vida, como estas que enfrentó este pastor, tal vez usted también las pueda enfrentar. Anímese a creer en el nombre de Jesús. Si de vez en cuando Dios le va a pedir que haga alguna de estas locuras que vienen de Él, pero que son la solución para enfrentar muchos de estos problemas de la vida. Este es el principio de la liberación. Se habla mucho en nuestras iglesias de la liberación. Es creer que en el nombre de Jesús se sujetan todas las cosas. Los virus, las bacterias, los espíritus, las situaciones, los gobiernos. Todo puede sujetarse en el nombre de Jesús porque Él es cabeza de todas las cosas y fundamentalmente es la cabeza de la iglesia. Así que usted, poniendo la fe en Jesús, usted tiene autoridad porque Jesús está de su lado y porque usted está del lado de Jesús. Cada situación en la vida debe ser enfrentada de la misma manera, tomados de la mano del Señor Jesús. Él dijo que en su nombre iba a haber poder y iba a haber autoridad. Ejérzala. Si usted tiene fe, si usted creyó en Jesús, si usted puso su fe y su confianza en Él, pues este es el momento. Cuando estemos en el cielo, la fe ya no va a hacer falta. Todo va a estar suplido, todo va a ser perfecto, la salud perfecta. La fe es para ahora, para aquí, para esta vida, para esta tierra. Por favor, empiécela a usar. No la abandone, no la deje. Hay un gran poder y la fe a usted lo puede posicionar de una manera diferente cuando usted pone su fe en Jesucristo. Está todo debajo de sus pies y Él es la cabeza de todas las cosas. Agárrese de Jesús y le aseguro que las cosas van a comenzar a cambiar. Dios te bendiga muy ricamente y espero que este mensaje haya llegado a tu corazón.